agradecer la presencia de nuestro escritor, Fernando Luis García Yapur. Ha escrito este libro importante, La política desde abajo, de Bedir, otro de la política en Bolivia. Uno de los aportes que se está dando a todos realmente los trabajadores para que tengan una lectura referida a lo que es la política. Y a todos los invitados especiales aquí en nuestra central departamental damos la bienvenida a ellos y esperamos realmente esta exposición de este importante aporte a la política, al descubrir lo que realmente los trabajadores realmente necesitamos saber, más de lo que realmente era, que va a ser de aquí en adelante. Muchas gracias y bienvenidos a todos nuestros expositores. Muchísimas gracias, compañero Sosimo Paniagua, secretario general de la COD. Muchísimas gracias a la Central Obrera Departamental aquí de Santa Cruz por la amable acogida y bienvenida al Centro de Investigaciones Sociales. Mi nombre es Giovanni Samanabut, soy director del CIS y hemos querido un poquito trasladar, porque ustedes saben que el contexto de la pandemia ha aislado un poquito las actividades culturales y para nosotros es fundamental, como una señal de poder volver lentamente a una relativa normalidad, presentar este texto aquí en la COD. Para nosotros es un orgullo y lo tenemos aquí presente justamente al doctor Fernando García Yapur, que nos va a presentar el texto, pero también tenemos aquí al director de la carrera de Sociología, Roberto Vargas, de aquí de la Universidad Gabriel René Moreno. Vamos a empezar de la siguiente manera, queremos que esto sea un diálogo. Vamos a cederle la palabra al director Roberto para que pueda hacer algunos comentarios al texto y a los comentarios va a reaccionar el doctor García Yapur. Bienvenidos a todas y a todos, vamos a comenzar. Roberto, por favor. Muchísimas gracias, buenos días. Realmente un tremendo placer, tremendo orgullo estar aquí sentado frente a la representación de los trabajadores en Santa Cruz, en la gloriosa Central Obrera Departamental. Gracias, Giovanni, por la invitación para poder comentar y un poco trabajar con esta extraordinaria propuesta que nos trae Fernando García. De verdad que cuando lo leía realmente me hizo repensar muchas cosas, porque uno a veces tiene una idea más tradicional de las cosas y de repente hay visiones, perspectivas un tanto diferentes que a uno lo hacen no necesariamente cambiar de opinión, pero enriquecer mucho lo que uno podía en su momento entender sobre ciertos aspectos. Voy a permitirme comentar la obra de Fernando en dos momentos. Un momento un tanto más, no necesariamente teórico, pero sí un momento más académico, digamos, antes de trabajar un segundo momento en el que específicamente se trabaja respecto a lo que significa el desarrollo de la política desde abajo que ha planteado el MAS y PSP en estos años, no solamente de gobierno, sino inclusive desde el momento de la constitución de la llegada al poder. Para esto voy a permitirme poco esquematizar lo siguiente. Nosotros entendemos al campo de la política o a la política en general, básicamente en una suerte de esquema en la que las élites del poder, desde arriba, son las que definen, ¿no es cierto?, las acciones que se van a manejar en toda, digamos, las acciones, directrices y demás, que además se sustentan, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, en la votación, en la gente, en las masas, pero entendemos, en otras palabras, en ese esquema tradicional de la política desde arriba. Una política, una forma de política en la que están los sectores hegemónicos, dominantes, partidos políticos, ¿no es cierto?, donde están las élites, que muchas veces, ¿no es cierto?, definen formas de exclusión,
diferenciación de clase, diferenciaciones étnicas, pero básicamente es un grupo de personas de arriba, una élite, la que decide, la que define y la que va a manejar los hilos del poder hacia abajo. Esa es la forma un poco tradicional que entendemos de política. Y Fernando nos muestra en este libro, ¿no es cierto?, cómo es que hay otra forma de hacer política, una forma de hacer política desde abajo, una forma de hacer política que ha cambiado las estructuras, no solamente en teoría, sino en la práctica de lo que es el hacer la política. Y obviamente eso es lo que vamos a tratar de trabajar y analizar en estos momentos. La idea del el libro en sí mismo nos dice la política desde abajo, devenir otro de la política boliviana. Esto implica, ¿no es cierto?, voy a tratar de ser lo más sintético y claro posible, la política desde abajo es la construcción del poder político a partir de ese tejido social preexistente, ¿no es cierto?, en las organizaciones campesinas, originarias, ¿no es cierto?, que han estado alimentando, si quieren ustedes, ¿no es cierto?, su propio accionar, ha nacido en esas estructuras propias, originarias, y poco a poco ha ido engrandeciéndose, llegando a las localidades, a las ciudades intermedias, hasta penetrar en las propias ciudades, ¿no es cierto? Y ese tejido social se ha convertido no solamente, ¿no es cierto?, en una referencia de acciones, sino también que ha llegado a consolidarse en ese tejido ya no solamente social, sino de acción política que ha definido, ¿no es cierto?, no solamente el éxito que ha tenido el MAS IPSP en sus años de gobierno, básicamente no solamente en las elecciones de estos años, sino en la construcción misma del poder y de lo que es la política en Bolivia. De repente, ¿no es cierto?, no solamente se trata de que son los partidos políticos, ¿no es cierto?, y el sistema tradicional de lo político lo que va a definir el quehacer de la política en los términos, ¿no es cierto?, de lo que implica la política desde abajo, sino que este sistema político nuevo que se presenta en Bolivia, que ya no es el tradicional, ¿no es cierto?, está constituido además por organizaciones sociales, organizaciones cívicas, ¿no es cierto?, la sociedad civil organizada. Es decir, es una especie de toma del poder desde abajo, que se construye desde abajo, pero no de forma abstracta, sino más bien integrada, ¿no es cierto?, a partir precisamente de esa sociedad civil organizada que ha tomado vida y que ha asumido, ¿no es cierto?, la conducción del poder, ¿no es cierto?, y que en cierta medida es la que alimenta arriba, es decir, desde abajo se está construyendo lo que desde arriba se debe trabajar. De hecho, el surgimiento de los movimientos sociales es una especie de respuesta y contrapeso a esas estructuras clasistas dominantes que eran los que sustentaban los partidos políticos tradicionales, el MNR, el propio MIR, ADN, es decir, los movimientos sociales van a ser esa respuesta y ese contrapeso, ¿no es cierto?, a esa forma tradicional desde arriba, ¿no es cierto?, que se trabaja con esas clases, esas élites dominantes, y más bien son lo que se conoce, ¿no es cierto?, como los movimientos sociales, que no necesariamente está definido académicamente como tal, pero son los movimientos sociales, ¿no es cierto?, las organizaciones de base, las que van a hacer el contrapeso y redefinir el concepto de lo que es la política en la actualidad, en este nuevo sistema político que nos plantea Fernando. La nueva forma de participación política desde abajo, el devenir otro, en síntesis es el producto de esa construcción del poder que nace
emerge del tejido social preexistente de las organizaciones campesinas originarias. Es decir, vamos a entender ese devenir otro precisamente como el resultado, si quieren ustedes la síntesis, ¿no es cierto?, de esa nueva forma de expresión política que van a ser de las organizaciones, primero campesinas originarias, que en cierta medida, lo voy a explicar con un poco más de detenimiento en la segunda parte, pero que van a nacer de ahí, van a permitir la consolidación, ¿no es cierto?, es una suerte de superación de esa forma de entender la política tradicional, ¿no es cierto?, de hacerla mucho más, no solamente incluyente, sino mucho más efectiva en términos reales, ¿no es cierto?, de la propia acción del poder y de lo político. De repente nosotros, o por lo menos yo, tenía una lectura no muy completa, y tal vez así como yo, muchas personas pensábamos que la caída de los políticos tradicionales, ¿no es cierto?, con la caída de Sánchez de Lozada, en fin, de esta época del neoliberalismo, pensábamos que era producto obviamente de la descomposición del sistema político y del neoliberalismo. Y nosotros tratábamos y argumentábamos estos elementos, ¿no es cierto?, como los elementos centrales para la caída y la desestructuración del sistema político tradicional. Pero de repente Fernando nos dice, es que no es solamente eso, no es solamente el problema del sistema político tradicional, los problemas internos, el pasanacu de poder, no tiene que ver solamente con los graves problemas que se generan con el neoliberalismo como sistema económico, productivo, sino que además juega un papel fundamental, ¿no es cierto?, la construcción política desde abajo de los sectores que habían sido excluidos. Es decir, no es solamente el problema de que se marcaron el gol solitos, sino que desde abajo se estaba, ¿no es cierto?, construyendo algo totalmente nuevo que fue absolutamente decisivo y que marcó completamente, ¿no es cierto?, el cambio y el panorama en la concepción de la política en Bolivia. Actores no formales que se articulan paralelamente a la estructura política formal, ¿no es cierto?, es decir, esta construcción desde abajo es la que es eso que denominamos la política no formal, que paralelamente va asumiendo y poco a poco poder, y ese poder va a ser también definitorio al momento de la caída, ¿no es cierto?, de los actores políticos tradicionales que hemos vivido durante décadas, ¿no es cierto?, durante el neoliberalismo. La reconfiguración de la vida política, devenir otro, no solo con nuevos actores políticos, sino con las transformaciones de las estructuras de poder, una nueva articulación nacional popular. Es decir, estamos hablando de que estamos redefiniendo, ¿no es cierto?, lo tradicional. Si estamos rompiendo ese esquema tradicional elitista y estamos construyendo una estructura de poder articulada en lo nacional popular. Ese es el gran mérito, ¿no es cierto?, que se plantea en las páginas que nos muestra Fernando. Vamos a entrar ahora al segundo momento del que les hablaba. Trataré de ser un poco más rápido. Nosotros entendemos, ¿no es cierto?, al MAS IPSP, tal vez en estos años, ¿no es cierto?, como el eje articulador, si quieren ustedes, de las políticas de transformación y cambio en Bolivia. Pero de repente el IPSP se construye internamente a partir de las organizaciones tradicionales como una especie de mini Estado al interior del Estado republicano. Es decir, es extraordinario entender cómo, ¿no es cierto?, el MAS IPSP, ¿no es cierto?, va construyéndose, va desarrollándose y va generando una especie de poder paralelo, un mini Estado al interior de ese Estado republicano, ¿no es cierto?, al que después derroca en su momento.
Vean ustedes que en las comunidades campesinas hay formas propias, tradicionales de organización. Y esas formas de organización, ¿no es cierto?, que obviamente han servido siempre en su forma explícita de desarrollo y de vida, es la base del tejido, ¿no es cierto?, que se va a construir para lo que viene después. Esta situación no ocurre tampoco automáticamente, sino que hay que reconocer que el Estado republicano anterior ayuda muchísimo para esto, con dos medidas fundamentales. La ley de participación popular, por un lado, y por otro lado, ¿no es cierto?, la propia ley de partidos, que cambia dos elementos fundamentales para entender esta situación. Primero, con la ley de participación popular, ese tejido propio que existía, ¿no es cierto?, en las comunidades campesinas, en las zonas rurales, tiene un primer momento en el que esa su propia organización va a servir como base para la conquista del poder en los municipios. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos también que con la ley de partidos, ¿no es cierto?, se plantea ya el año 94 la existencia de los diputados uninominales. Caramba, entonces ya no se trataba solamente de votar a través del presidente por todos, sino que tenías la posibilidad de votar por tu propia gente. Y esas estructuras, ¿no es cierto?, campesinas, ¿no es cierto?, van a precisamente trabajar en función a eso. No nos olvidemos, ¿no es cierto?, que Evo Morales, y ya antes dentro del juego propio, ¿no es cierto?, político en la época de la vieja república, ya es diputado, y es diputado además con más del 70% de votación, cuando estaba Alejo Vélez en la cabeza de Izquierda Unida, no sé si se acuerdan. ¿Y cómo consigue eso? Precisamente es un escaño, es un diputado uninominal que nos permite con la ley conseguir aquello, ¿no es cierto?, y que es obviamente votado, es trabajado desde abajo. Vean ustedes que la construcción política, no solamente de Evo Morales, que en todo caso nace en las 6 federaciones del trópico cochabambino, toda esa estructura, ¿no es cierto?, organizativa de base de las organizaciones campesinas van a ser las que se van a convertir en ese tejido social que después se transforma en un colchón de acción política para lograr, ¿no es cierto?, la representación política en los municipios y con propios diputados. Entonces, en definitiva, estamos hablando que se logra la conquista de espacios de poder y de representación política territorial desde sus propias reglas, utilizando esa lógica organizativa interna que es el que va construyendo eso que denominamos la política desde abajo. Entonces, resulta que se va construyendo, ¿no es cierto?, y se va trabajando como les decía, una especie de mini estado propio, particular, ¿no es cierto?, en una primera instancia, paralelo a el Estado republicano. Pero de repente, ¿no es cierto?, va creciendo, se va haciendo mucho más grande, se va haciendo gigante, va tomando cuerpo y asume una representación mayor porque además va sumando. No solamente está en las estructuras campesinas básicas, sino que va llegando a ciudades intermedias, va penetrando en las ciudades, ¿no es cierto?, y llegado el momento es imparable. Por tanto, la victoria del casi 54% de Evo Morales en su primera elección es producto precisamente, ¿no es cierto?, de ese tejido, de esa red, ¿no es cierto?, que había construido, si quieren ustedes, ¿no es cierto?, el poder político desde su tejido social
y que obviamente están encumbrando en un primer momento esa representación política. El MAS, entonces, se convierte en un fenómeno político electoral extraordinario y sin precedentes en la historia de Bolivia. No solamente por la victoria, o su primer victoria en las elecciones del año 2005, finales del 2005, sino también va replicando en las siguientes elecciones. Va replicando, ¿no es cierto?, ese fenómeno político electoral extraordinario, lo va replicando y cada vez con más fuerza. Construye una hegemonía desde el campo, desde lo más profundo de Bolivia va construyendo esa hegemonía, pasando por los centros poblados, ciudades intermedias, llegando hasta las ciudades capitales. Sin embargo, su hegemonía no es completa. No llega, ¿no es cierto?, el MAS no logra llegar a sostener una hegemonía completa en algunas de las capitales más importantes de Bolivia, y lo sabemos. No pudo penetrar en algunas capitales importantes. Estoy hablando de las ciudades fundamentales, en algunas de ellas no logra realmente llegar a esa hegemonía. Pero sí, no vamos a decir tampoco que no logró, porque sí logró transformar parte de las estructuras tradicionales, generando una democracia intercultural, construyendo un nuevo Estado, una nueva forma de democracia inclusiva y plurinacional, que es el gran logro que no viene solamente como las grandes directrices o ideas de una élite, sino que se construye a partir precisamente de esa política desde abajo, ¿no es cierto?, en ese devenir del otro que deconstruye la propia política boliviana. Veamos también que esta deconstrucción, ¿no es cierto?, y este devenir otro, se nota también en el momento en el que entendemos, ¿no es cierto?, el inicio de la vida de dirección estatal boliviana, de la Agenda de Octubre, ¿no es cierto? Es decir, vamos a ver que las primeras directrices son la Agenda de Octubre, que es una visión de refundación del Estado. Una visión, ¿no es cierto?, que era cambiar esa vieja república y construir una nueva visión de Estado, basado en lo étnico-cultural. Pero veamos que ese primer momento constitutivo decanta, ¿no es cierto?, hacia transformaciones sociales y económicas, desde una visión más integral, no excluyente, ¿no es cierto?, y abierta a la agenda patriótica hacia el 2025, ¿no es cierto?, que muestra precisamente que esa visión de primer momento, ¿no es cierto?, que está sostenida básicamente en este tejido básico de organizaciones campesinas y demás, se transforma. Se transforma, ¿no es cierto?, y adquiere cuerpo en las ciudades con profesionales, con obreros, con personas que van más allá, digamos, de ese momento de origen constitutivo, y de repente, ¿no es cierto?, el MAS y PSP representa una visión ya no solamente de origen, sino más bien inclusiva, que agarra a todos, agarra empresarios, agarra a todos, y hablamos ya de transformaciones sociales y económicas integrales, ¿no es cierto?, asumiendo una Bolivia que la sabemos diferente, ¿no es cierto?, pero que tiene retos importantes que mancomunan a todos. De repente es también importante entender que hay una crisis, ¿no es cierto?, al interior del propio proceso de cambio que hemos visto, ¿no es cierto?, que ha ocurrido a finales del 2019. Hoy tenemos nuevos desafíos, ¿no es cierto?, y de repente va a depender de muchos, de todos, de la participación de la mayoría para rearmar este escenario. Muchísimas gracias. Bien, Fernando. Muy bien, muy buenos días, muchas gracias.
Me siento muy honrado, en principio agradecer las palabras y los comentarios de Roberto, agradecer al CIS, a Giovanni, por este privilegio y este honor de estar acá, ¿no? Precisamente en este espacio que es la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, haciendo esta presentación de este libro que para mí tiene, bueno, dos componentes, uno muy personal, tiene un componente afectivo, porque es el libro que había prometido a mi padre dedicarle, y mi padre era un trabajador, profesor, maestro de primaria, y él estuvo muy comprometido con la clase trabajadora, y me siento muy honrado de tener ahora este privilegio de estar en medio de trabajadores y la clase trabajadora para poder presentar este libro, ¿no? Dicho esto, el libro en realidad es producto de una estancia de investigación que tuve el año 2015-2016 en el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia, en la cual me invitaron a coordinar una serie de investigaciones que en ese momento el CIS estaba desplegando. Las investigaciones estaban vinculadas un poco a ver cómo los sectores populares, básicamente sectores vinculados a la economía popular del Alto, o bien las juntas vecinales del Alto en ese momento, y las comunidades interculturales, como son ahora conocidos, pero que en su momento conocíamos como los excolonizadores campesinos, y otros sectores desplegaban o hacían política. O bien la pregunta era cómo se vinculaban con la política, o cuál era la forma de vinculación, o qué podemos rescatar en términos de información y de balance y de caracterización de las formas de hacer política desde los sectores populares, ¿no? Creo que esto era una intención y se desarrollaron estas investigaciones, y a mí me correspondía un poco acompañarlas, un poco tal vez por la experiencia en términos de investigación académica, un poco sugerir metodologías para poder procesar, sistematizar la información y quizás un poco encontrar hallazgos y a partir de ellos reflexionar sobre estos formatos de hacer política. Entonces, el CIS me solicitó que haga un ensayo interpretativo de estas experiencias de investigación desplegadas por distintos jóvenes investigadores en algunos casos, y en otros casos ya investigadores con mucha experiencia y que han ido publicando, y que el CIS tiene contemplado ir publicando estos resultados o estos hallazgos, ¿no? Entonces, una primera constatación que Roberto de alguna manera lo ha ido presentando, y que quizás pudiera presentar en términos de esquema analítico, es una reflexión en torno a la política, ¿no? En torno a cómo se entiende la política y cómo de alguna manera la propuesta y la observación de estos formatos de hacer política desde los sectores populares nos dicen para pensar la política, ¿no? Entonces, una primera idea era esta afirmación de decir la política no se reduce a lo estatal. La política no solo es todo lo que tiene que ver con el Estado, sino fuera del Estado hay política, ¿no? Hay formas de hacer política. Y esto es un poco el mensaje que nos daban las investigaciones, ¿no? Esto es el mensaje que nos daban, por ejemplo, las dinámicas de las juntas vecinales, cuando tienen que gestionar asuntos públicos, asuntos colectivos que les interesan a ellos. Y por lo tanto tienen que deliberar, discutir, hay confrontaciones, hay disputas, pero también hay formas de resolución de sus conflictos y hay líneas de gestión de sus bienes comunes, ¿no? Esto era un dato muy interesante porque de alguna manera discutía con las concepciones tradicionales de lo que se piensa que es política, ¿no? Siempre se ha pensado a la política y hasta el día de hoy seguimos pensando, y no es que está mal,
O sea, seguimos pensando que la política tiene que ver con el sistema de partidos, con las reglas establecidas, sí, con todo lo que está vinculado al Estado, a las autoridades, etc. Pero esto nos está diciendo que hay una política en la sociedad civil también. No solo es la política la que está en el marco del circuito del Estado, sino hay política que se hace fuera del circuito y muchas de las veces esa forma de hacer política es mucho más potente que la política de partidos o que la política institucional. Entonces, ese es un primer dato que nos sirvió y me sirvió a mí para entender que la política se mueve y fluye por otros mecanismos más allá de lo estatal. Y esto revalora una forma de hacer política que en el país siempre fue una constante, pero que no se lo reconoce teóricamente, que es la política de la sociedad civil. La historia boliviana, nuestra historia, en realidad, y esta es una propuesta que se ha discutido, se dice, hay un sociólogo boliviano como Zabaleta Mercado, siempre menciona de que en Bolivia la sociedad es más fuerte o más potente que el Estado. La sociedad es la que demarca las posibilidades como los límites de las formas de hacer política. Hoy día mismo uno diría eso. Hemos sido sorprendidos por datos electorales, por resultados electorales que ni unos ni otros esperaban y la sociedad nos sorprende, nos muestra su faceta de hacer política desde abajo, nos muestra su faceta de hacer política desde nuestras redes asociativas, corporativas, comunitarias, ¿no? Y empieza a aparecer este devenir otro, ¿no? Entonces, un poco es esta la primera constatación, la primera reflexión o la primera provocación que está en este ensayo, ¿no? O sea, pensar la política más allá del Estado, pensar la política reconociendo que el actor central es la sociedad civil. Es en la sociedad civil en la cual se procesan decisiones, se procesan visiones, propuestas, etc. Los datos son evidentes, ¿no? Es como uno diría, la Asamblea Constituyente que parió la nueva Constitución boliviana, ¿quién la construyó? ¿Un grupo de personas? ¿Un grupo de líderes? ¿O fue una construcción deliberativa que fue formándose de arriba hacia abajo, ¿no? Que se fue construyendo, deliberando, armándose y discutiendo y finalmente fijándose en la Constitución? Por eso es potente, por eso es tan fuerte. Por eso se vuelve como un sentido común puesto ahí, que una y otra vez, es decir, no se lo puede revertir, pero ahí está como un dato para que pensemos una y otra vez de cómo se hace y cómo sucede la política en el país. El otro elemento que está en términos de reflexión en el libro, o en realidad son ensayos, ¿no? Porque son provocaciones para ir aperturando el debate, en función quizás a lo que debemos pensar hacia adelante, es el asunto de la democracia. Porque un tema es la política, como más o menos he tratado de explicitarla, pero el segundo asunto es la democracia. ¿Qué entendemos por democracia? ¿O cuál ha sido? Y ahí podemos partir de una primera también constatación. ¿Cuál es el concepto hegemónico de democracia que se ha instalado y que está presente entre nosotros? Es el concepto que está vinculado a la democracia representativa, a la democracia liberal. Este modelo en el cual hay primacía del sistema de partidos, del régimen electoral, de la dinámica un ciudadano, un voto, ¿no? Este es un elemento y creo que esa ha sido una construcción además histórica que se ha asimilado, y aquí vuelvo a retomar a Zabaleta Mercado, cuando dice las masas incorporaron a su acervo político-cultural a la democracia representativa y desde ese momento se convirtió la democracia representativa en una ambición y un deseo de la masa. Es el momento en el cual los sectores populares asimilaron algo que quizás no estaba
en su registro porque estaban buscando el socialismo o porque estaban buscando otro modelo, pero asimilaron, incorporaron y a partir de ello posibilitaron la llegada al poder. Es decir, se convirtió en el arsenal de lucha política para lograr acceder al poder político. Este es un elemento central, ¿no? Es un elemento que le da contenido a la democracia, porque las narrativas liberales pretenden no darle contenido, pretenden entender a la democracia como un dispositivo procedimental para que se forme el gobierno, pero no entienden que la democracia es una construcción histórica, que es en el momento en el cual la masa se apropia de un dispositivo ¿para qué? Para realizar su ambición, la ambición de igualdad, la ambición de buscar que esta sociedad se democratice más y busque mayores márgenes de igualdad. Entonces, este es un elemento que está presente, porque uno diría, la política desde la sociedad civil lo que está buscando es eso, mayor democratización, mayor igualdad. Esa mayor democratización que tiene que expresarse ciertamente en la reproducción de los mecanismos liberales representativos, la democracia como forma de gobierno, pero al mismo tiempo como posibilidad de que todos tengamos los mismos derechos en términos materiales y simbólicos. Es decir, garantizar de que la sociedad tenga los mínimos para poder considerarse hombre libre o sujeto o ciudadano. Acceso a los derechos sociales, acceso a los derechos colectivos, los económicos, acceso a los derechos que garantizan una vida digna, etc. Entonces aquí como que la política desde abajo le da sentido, le da contenido a la lucha por la democracia, ¿no? Esta es la construcción desde una ciudadanía con carne, no una sola ciudadanía formal, ¿no? El tercer elemento, y con esto de provocación de estas reflexiones, de estos ensayos, tiene que ver un poco con el devenir otro. Eso que Roberto decía, ¿no? Parece ser un concepto, o sea, y debo confesar, he utilizado conceptos, casi metáforas para poder dar cuenta, primero, que hay política más allá del Estado y del sistema político tradicional. Segundo, que la democracia no solo es democracia formal, sino procesos de autodeterminación de la sociedad que se expresan como exigencia de igualdad. Y no es binario, y no es ni uno ni otro, ¿no? Sino están ambos en forma simultánea, presentes en las prácticas y en los hechos colectivos que están sucediendo o han sucedido en el país, ¿no? El tercer aspecto en realidad tiene que ver hacia dónde vamos. Un poco reflexionar en torno a esta idea que ha estado muy presente en los debates de la Central Obrera Boliviana hace varios años o décadas y que también ha estado presente en el debate de los últimos 14 años y que en realidad está vinculada a una preocupación de muchos de nosotros, porque quizás nos consideramos parte de ese proceso, y que tiene que ver con el asunto de hegemonía, ¿no? Con el asunto, es decir, de cómo establecemos que una posibilidad, que un cambio que viene desde abajo, que se construye desde abajo, que ha parido una nueva constitución política, que está dando señales de construcción de un nuevo modelo de democracia, donde no solo es democracia representativa, sino se incorpora democracia participativa, se incorpora democracia comunitaria, etcétera, se asiente como sentido común. Porque hegemonía es eso, construir sentido común. O sea, hegemonía no solamente es la idea de fuerza, ¿no? En este momento, por ejemplo, uno diría el MAS-IPCP o la Articulación Nacional Popular expresó su impronta y demarcó el campo político y estableció un nuevo escenario, es decir, en el cual se mueven las cosas. ¿Pero es hegemónico? Esa es la pregunta. ¿Es hegemónico? ¿Está garantizada su continuidad
y que vuelva este proceso de democratización como un proceso que sea un proceso irreversible. Entonces, un poco aquí la reflexión es plantear algunos problemas respecto a lo que es hegemonía, ¿no? Y quiero acabar con una idea, o sea, hegemonía, en realidad, y lo dice Gramsci y muchos otros, hegemonía no solamente es fuerza, coerción, sino la capacidad de convencer al otro, sino la capacidad de incorporar al otro. O sea, esta capacidad de hacer política no para encerrarse, sino para abrirse, ¿no? Esta capacidad de no encerrarse en decir somos mayoría y por lo tanto aplicamos el principio de mayoría. Ese es un factor de fuerza y es un factor real de posibilidad de hegemonía, pero no es suficiente. Lo que hay que hacer es tratar de ver que esa mayoría puede ser un universal, pueda ser un sentido común en el cual todos estén incorporados. Y creo que ese es el desafío, y en términos de propuesta, eso implica básicamente que la acción política debería estar dirigida hacia la reforma intelectual y moral de la sociedad. O sea, debería estar dirigida a construir la posibilidad de la transformación cultural, ¿no? Que no estemos cada 10 años o cada 15 años volviendo al mismo esquema en el cual supuestamente ya habíamos superado muchos de los problemas, ¿no? Entonces, solamente va a haber hegemonía cuando instauremos en la sociedad y ganemos batallas político-culturales. Cuando en este país se entienda, por ejemplo, que la democracia es el principio de igualdad, porque hay sectores todavía en la sociedad que piensan que la democracia no es igualdad, sino privilegio. Entonces necesitamos trabajar para que entiendan que la igualdad está vinculada precisamente a esta presencia de los de abajo, esta presencia de las organizaciones de abajo como son los sindicatos, las organizaciones corporativas, las asociaciones de profesionales, las estructuras y redes comunitarias rurales y urbanas que han mostrado su impronta, su capacidad de gestionar bienes comunes y por lo tanto también de acceder a los bienes públicos y a las instancias de representación política, como ahora podemos ver a muchos compañeros, compañeras en las asambleas legislativas, en la Asamblea Legislativa Nacional, etcétera. Es decir, se empiezan a contaminar este Estado de estos sectores, pero estos sectores necesitan ahora construir hegemonía, no solamente para pensar desde su particularidad, sino el universal, ¿no? Este colectivo, esta nación plurinación, ¿no? Bueno, es un poco las ideas, la propuesta y la provocación, y muchas gracias, y para mí es un privilegio estar aquí nuevamente, y muchas gracias por darme esta oportunidad, primero por haber leído el libro y que este libro sea discutido, analizado, y básicamente haber dicho estas palabras que hoy día he podido decirlo también en este espacio. Gracias. Bien, muchísimas gracias a Roberto, director de la carrera de Sociología, a Fernando. Como ustedes habrán podido ver, este texto es de suma actualidad porque justamente un debate fundamental que hemos tenido durante casi este año es cómo es posible que bajo un embate político, cualquier sea nuestro diagnóstico del año pasado, haya vuelto a resurgir nuevamente un tipo de votación que representa otra forma de hacer política que no está calculada por los estándares tradicionales que nosotros tenemos. Inclusive han visto el fracaso de las encuestas y el fracaso de los analistas, que creo que esto es lo más patente y empírico de lo que podemos mirar al no entender las posibilidades de lo que implica hacer política en Bolivia. De la misma manera podríamos decir lo mismo de los partidos tradicionales, que pensaban tener un tipo de campaña, un tipo de perspectiva, un tipo de lectura política que en última instancia ha terminado fracasando frente a un proceso muy concreto. Habría que ver en la historia de la democracia moderna cuando un partido con un embate tan grande y tan duro ha sido capaz de rearmarse después de que hace un año,
todos esos elementos pueden de alguna manera responderse en el texto de Fernando, que nos apunta a descubrir justamente aquello que la democracia moderna quiere negar, ¿no? Esa democracia que surge desde abajo y que evidentemente tiene otra tonalidad, otra perspectiva, y que cualquier persona que esté simplemente imbuida de herramientas analíticas de la democracia tradicional no va a poder mirar. Y ese es el caso de Bolivia. Por eso les invitamos a ustedes a poder leer la lectura para que puedan, con los datos y el trabajo y la reflexión y la provocación de Fernando, puedan también comprenderse a sí mismos, ¿no? Una de las cosas importantes de la investigación no es decirles a ustedes qué van a hacer, sino ayudar junto con nosotros a comprendernos una vez más quiénes somos y a dónde queremos ir. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí, a la Central Obrera Departamental de Santa Cruz. Muchísimas gracias por todo, por la acogida, por el ambiente, por el espacio. Y con estas palabras damos por concluida esta presentación. Hasta pronto.